Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros a Abel Román. Abel, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de todas las Islas Canarias. Perfecto. Para que no me digan nada. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos tiene preocupados a los vecinos, porque vemos que esto no adelanta, sino que se atrasa, que es la islamización de España y de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Islam, que son el tema de la religión de los musulmanes, tiene dos componentes humanos. Uno, las personas musulmanas que vienen aquí a trabajar, inmigrantes, de una manera legal y respetan las tradiciones del país en el cual viven, como por ejemplo mi padre. Mi padre era palestino y musulmán y siempre nos enseñó que debemos de respetar las tradiciones y del país en los cuales te acoge y ser discreto con las tuyas. Y después hay otro tipo de Islam en el cual quiere imponer al lugar donde vive sus tradiciones y atacar a las tradiciones del lugar donde vive. Tanto es así que, por ejemplo, en Galicia, un padre y una madre fueron a ver al director del colegio para que prohibiera vender en el bar a todo el mundo bocadillo de serrano, de jamón serrano, porque a ella porque su religión se lo prohibía y no le gustaba que su hijo viera cómo los demás niños comían bocadillo de jamón. Bocadillo de jamón serrano. Entonces, esto es un tema muy peligroso. ¿Y cuál es incluso ¿te acuerdas que trajimos como invitado a una especialista en el tema del yihadismo y estaba asustada porque es el mismo gobierno, ayuntamientos y cabildos que subvencionan a islamistas que no se sabe si son fanáticos, extremistas o gente normal? Uh-huh. Esto no ocurre con las demás religiones. Tú no habrás visto que ni el budismo, ni el hinduismo, ni el judaísmo provoca problemas en la vida social, ni quieren imponer, ni hacen exhibicionismo de sus oraciones en plena calle en ciertas ciudades, como por ejemplo pasó en el tema de Valencia. Vamos a tener, a mí me gusta que ese tema sea tratado con rigor, desde el punto de vista jurídico y de la inteligente, y para eso tenemos aquí a doña Elena Ramallo Millán, doctora en Derecho e investigadora en Inteligencia Artificial aplicada a la justicia. Doña Elena, buenos días. Doctora, hola, buenos días. Buenos días, un saludo a todas las Canarias. Vamos a ver, doña Elena, usted en febrero de este año ha escrito un artículo sobre que el yihad en la escuela, cuando la sumisión se presenta como derecho y el Poder Judicial legitima la discriminación. ¿Nos puede usted explicar en qué locura estamos? Bueno, este artículo que yo publiqué hacía referencia a una sentencia en la que, bueno, pues a una chica en un instituto pues se le aplicaban las mismas normas que se le aplican a todos los otros alumnos. Es decir, no se puede ir con la cabeza tapada a clase. Algo tan sencillo como eso, que era un reglamento de un instituto. Es decir, gorras, gorros, capuchas, todo tipo de pues digamos de formas de tapar la cabeza que no permiten la atención en el colegio y que además es una falta de respeto al resto de los compañeros. Pues una chica musulmana que conocía perfectamente las normas dijo que ella iba a ir con la cabeza tapada, con su velo. En este caso no es un tema ya solo de normas, es un tema de que, y yo lo repito cada vez que hablo de este tema, es que el yihad es una prenda de sumisión que solo se aplica a las mujeres por el hecho de ser impuras y es de carácter obligatorio a partir de la menstruación. Es decir, permitimos una discriminación en este país tan feminista. Entonces, a raíz de eso, esta chica denunció al colegio, al instituto. Y lo que ya fue sorprendente, lo siguiente, fue la resolución judicial, que es peligrosísima porque sienta un precedente. Y es que a ella, de manera excepcional, se le permite ir con el yihad a clase, a diferencia del resto de todos los alumnos que no pueden ir con la cabeza cubierta. Y se justifica en el hecho de que
es una tradición religiosa. Bien, dicho esto, voy a decir muy sintetizadamente otros temas de religión. Es decir, esto solo ocurre con el Islam, porque todos sabemos que, por ejemplo, hay otra religión que prohíbe las transfusiones de sangre y cuando acaba esto en temas judiciales, pues evidentemente se falla a favor del bienestar del menor. Estamos de acuerdo en que no se puede permitir la ablación del clítoris, otra de las tradiciones que se han traído de otros países. Los crímenes de honor que hemos visto hace unos años, que habían asesinado a 2 chicas en Tarragona, precisamente porque no se querían casar con quien ellos decidían y fueron asesinadas. Es decir, lo que no podemos es importar a nuestro Estado de Derecho y de democracia aberraciones, ni sumisiones y discriminaciones hacia la mujer y hacia las niñas. Vamos a ver, hay una cuestión importante. ¿Cómo es posible que un precepto religioso esté por encima de un derecho constitucional? Pues porque estamos en una situación en España y en Europa donde por indicaciones políticas el Islam está por encima de todo, porque vemos que con otras religiones esto no ocurre. Hemos visto cómo se ha obligado a quitar las cruces de los colegios, como cualquier símbolo que tenga que ver con el catolicismo o el cristianismo es perseguido. Es un atentado a la libertad religiosa. En cambio, lo de ellos no es un atentado a la libertad religiosa. Ni el yihad ni el burka, que eso ya es invisibilizar absolutamente a la mujer y condenarla a una cárcel de tela. La juez justifica esto diciendo que se impone la libertad religiosa, pero se olvida de que los derechos fundamentales, como son la libertad, la igualdad y la dignidad, se ven absolutamente solapados por esta imposición. Es decir, la libertad religiosa no puede vaciar de contenido derechos fundamentales tan importantes como estos 3 que he mencionado, porque además son el fundamento de las sociedades democráticas y de la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Porque vamos, esto es un tema que está promocionado desde la izquierda. Después, la derecha y la Iglesia, ¿qué postura están tomando ante todo esto? Pues la derecha del Partido Popular celebrando el Ramadán. Es decir, se prohíben otras, o se dice que no se debe de celebrar algunas tradiciones, como o decir algo tan sencillo como la Navidad. Yo en Navidad estuve haciendo, digamos, campaña de esto, porque que en Navidad no podamos decir felices Navidades y hay que decir felices fiestas para no ofender a otras creencias, pues bueno, o en Semanas Santas, que es que estas son nuestras creencias, nuestra tradición y nuestra civilización. El que viene aquí sabe a dónde viene, porque hay muchos otros países de religión musulmana. Las personas que son de religión musulmana que vienen a España saben a dónde vienen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que el Partido Popular, igual que la izquierda, está tolerando absolutamente pues que se pisoteen nuestros derechos democráticos, los derechos fundamentales y la libertad de las niñas y de las mujeres, y que se imponga una religión que es absolutamente contraria a los sistemas en los que se está implantando, que es la democracia. Y la Iglesia, pues mire, la Iglesia yo creo que hace mucho tiempo que se dedica a sus cosas, es decir, la curia vive tan alejada de lo que son los fieles que yo creo que ya no sabe ni qué es lo que está pasando, porque vemos los asesinatos continuos en países musulmanes precisamente y no ha habido ninguna posición sobre el tema. Y en España, cuando ha habido algún incidente con musulmanes por tema de religiones, como bien decías, invasión de espacios públicos, altercados, etcétera, etcétera, se ha posicionado con ellos. Entonces, bueno, pues no sé, la Iglesia Católica lo que parece y lo que persigue es que desaparezca absolutamente. ¿Qué peligro tiene todo esto para la sociedad civil española? Pues para la sociedad civil un peligro brutal, porque para empezar no estamos hablando de una religión inocua que la practicas si quieres o no,
Estamos hablando de un sistema absolutamente impositor hacia las mujeres, como decíamos. Es decir, vemos que los hombres pueden ir vestidos como quieran, pero las mujeres no, desde niñas. En zonas como de Cataluña hay lugares donde las mujeres van absolutamente tapadas, solo se les ven los ojos. No hay diferencia, por ejemplo, con Irán, que es una dictadura absolutamente islamista. Entonces eso se está permitiendo en España, a la vez que después se está cacareando el hecho de la libertad de las mujeres, de la violencia de las mujeres, pero eso no es violencia, claro que es violencia, porque para empezar las están discriminando, y después el permitirlo en nuestras sociedades, blanquearlo, y ya el colmo de todo es que la justicia lo justifique, creando un precedente judicial gravísimo, como otros que hemos visto y que hemos hablado, como el tema de los empadronamientos ilegales, que ha bendecido una sentencia también. Pues lo que está haciendo es que nuestro Estado de Derecho, que ya los políticos se encargan bastante de destrozarlo, pues está siendo socavado y está siendo reducido por una religión que lo que busca es la destrucción absoluta de la democracia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la supuesta financiación de países musulmanes como Irán a partidos de izquierda en España? A ver, no es ningún secreto que la izquierda en España está, sobre todo la extrema izquierda, ha estado financiada por dictaduras, por narcodictaduras, Venezuela, por Irán, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo que hacen es buscar extenderse, sobre todo en Occidente, que tenemos la malísima costumbre de que al que llega dejarle hacer lo que quiera y campar a sus anchas. Y lo que estamos viendo es pues que nuestras ciudades se están convirtiendo en algo totalmente distinto, que ya no son seguras, que lo veíamos estos días en un artículo, que en zonas de Cataluña hay policía religiosa, que es la Sharia, donde se imponen una serie de conductas a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, en las que se contempla desde la lapidación hasta pues cualquier tipo de violencia sobre ellas, porque son seres inferiores y pertenencia a los hombres, en las que yo no veo que ningún partido está haciendo absolutamente nada, excepto Vox, que lo está denunciando. Pero entonces se le está diciendo que es racista, que es islamista, que contrario, o sea, no sé, lo que se está haciendo es perdiendo el sentido común. Si creemos en la igualdad de sexos, no puede haber discriminación por razón ni ideológica ni religiosa. ¿Y qué tenemos que hacer la sociedad civil a ese respecto? La sociedad civil, en este momento lo único que podemos hacer es pensar a quién votamos. Si queremos votar a partidos que blanquean esto y que permiten y que te dicen, como hemos oído en algunas ocasiones, que la ablación del clítoris, veíamos estos días que había 2.000 posibles mutilaciones genitales a niñas en Navarra, solo en Navarra, estos días, porque había sido el Día Internacional contra la Mutilación Genital. O sea, si en nuestro país, en una sola zona donde se ha estudiado este tema, puede haber 2.000 mutilaciones, pues que no deja de ser una tortura infantil, pues yo creo que tenemos un grave problema. Y después, todo lo demás que estamos viendo se está permitiendo porque los políticos que están gobernando lo están permitiendo. Solo hay una solución, y es que entre una serie de partidos que tengan claro que quieren defender la sociedad, la civilización en la que estamos, y legislar, como se ha legislado en otros sitios. Porque aquí el tema de que hay que permitir esta libertad porque se vulnera el derecho de la libertad religiosa, no, la libertad religiosa se puede, llevar al ámbito privado y se puede regular siempre y cuando vulnere otra serie de derechos, y vemos que los está vulnerando. Entonces solo queda la regulación, y eso solo será si cambia el gobierno, claro. Claro, como ocurre por ejemplo con religiones budistas, aquí por ejemplo están los hinduistas, que tenemos mucha población hindú, y nunca han causado ningún problema ni ningún escándalo. O por ejemplo los testigos de Jehová, y hacen sus cosas, tienen sus salones privados de religión y no interfieren para nada
en la sociedad civil y todo es voluntario y nada es impuesto. Pero el tema musulmán sí que es peligroso, sobre todo la parte extremista yihadista. Pero es que esa parte está en la propia esencia. Es decir, una cosa es que algunos de alguna manera disimulen, pero es que su propia cultura tiene en su esencia actos que para cualquier sociedad y para cualquier ser mínimamente civilizado, rechaza, como es el matrimonio infantil, como es la lapidación que decía, como es el hecho de la pertenencia de la mujer como un objeto, como un animal. Es que eso nuestras sociedades no lo pueden permitir. Los crímenes de honor, estamos viendo que esto se da en nuestras sociedades, no se da en otras sociedades. En otras lo vemos, pero es que aquí se da y se permite. ¿Por qué? Porque la legislación no regula estas prácticas absolutamente contrarias, ya no voy a decir a la democracia, sino a la civilización de personas normales, porque esto, evidentemente, casarse con una niña no es una acción normal, es pederastia pura y dura. ¿Y eso está pasando en España? Sí, se está en Cataluña, sobre todo, que hay una población muy amplia de musulmanes y hay mucha radicalización, muchísima. Se ha constatado, primero, hay un hospital público que entre otras cosas se dedica a lo que estaba hablando yo, digamos, ayudar a niñas que pasado el tiempo se han convertido en mujeres que han sufrido mutilación genital. Hay unidades de la policía dedicadas especialmente al control de los casamientos infantiles, y digo esto porque hay niñas que, llegado a la edad del instituto, desaparecen y se van a sus países de origen, porque allí las casan como segundas mujeres o como primeras mujeres y no hay más rastro de esto. Y después en España también ocurre. Lo que pasa es que ocurre de una manera un poco más encubierta. Y la mutilación, por lo visto, en las últimas informaciones que hemos visto, es que cuando llega el momento de mutilarla, se van de vacaciones a sus países de origen, allí las mutilan y vuelven otra vez aquí para que las traten los efectos secundarios de esas mutilaciones hechas sin higiene, sin sanidad y con efectos secundarios bastante importantes para la salud de las niñas. Abel, no van a su país, muchas de ellas lo hacen en España. Estaba escuchando a la doctora que decía 2.000 casos de mutilaciones genitales en Navarra, pero es que en Canarias estamos en las 6.000, Sí. No, es que yo hacía referencia a este dato porque salió a raíz del Día Internacional de la Mutilación y hablaban de este dato, pero es que, claro, es que este dato es de Navarra, pero es que eso pasa en Navarra, pasa en Canarias, pasa en Cataluña, en Andalucía. Eso está pasando. Lo que pasa que es como los datos de los agresores. Es decir, yo no puedo entender que en un país democrático donde entre otros fundamentos y principios está la libertad informativa, y estamos hablando en un medio de información, no se pueda dar la identidad de los agresores, cuando es un dato fundamental para poder desarrollar políticas públicas y de protección. O sea, se protege al agresor y al violador sobre la víctima, sobre el desarrollo de políticas que puedan proteger que se vuelva a violar o se vuelva a agredir a mujeres. Es que eso no es propio de un Estado de derecho ni un Estado normal. Eso es propio, pues bueno, del sistema en el que estamos, que es una república bananera, y no se puede decir de otra manera, porque estamos viéndolo una vez tras otra, lo que está ocurriendo. ¿Y los partidos políticos qué dicen a todo eso? Sobre todo los de izquierda, que son bastante agresivos con el tema de la defensa de la mujer, aunque después entre ellos hacen tabula rasa de lo que dicen. Ya, pero bueno, estamos viendo que se regulariza a 500.000 personas, y que yo no estoy hablando del fondo del asunto, que habría mucho que hablar, pero sí de la forma, del Real Decreto, a través de un decreto que se dice que ya está, pues estas personas van a tener derechos y listo. Pero es que lo que a mí me preocupa son los penales, es decir, cómo se plantea que se resuelva el asunto de los penales. Primero,
se da unos días para que se pida a su país. Países en los que no hay ni padrón y va a haber penales, pero es que es una ridiculez. Como tardan mucho, con una declaración jurada es suficiente, pero de verdad es que es una tomadura de pelo al ciudadano de a pie. O sea, un violador o un asesino o un delincuente, con que declare, sí, soy bueno, buenísimo, y no he cometido ningún delito, ya está. Pero es que esto, es que a cualquier persona normal esto le parece un insulto a la inteligencia. Pues esto es lo que está pasando con el tema de los penales, y lo sabemos, y además es que es contrario absolutamente a cualquier proceso de regularización. Mire, hay otro tema también que nos tiene escandalizados. En un artículo de La Razón pone lo siguiente: Podemos y el PSOE piden prohibir el fútbol en los colegios de Ibiza. Es un deporte tóxico que relega a las niñas. O sea que vamos a ver cómo el PSOE y Podemos van a decir al Club Deportivo Tenerife que eliminen todas las secciones féminas del club, porque es machista. Pero es que, vamos a ver, es que son tan ridículos que creo que se olvidan de un pequeño detalle, que es que la sección femenina de fútbol ha sido campeona del mundo. Para empezar. Y eran chicas, no sé si se dan cuenta estos individuos. Y después el tema a mí me hace mucha gracia, porque todos los que, digamos, somos de la época de GB y anteriores, nos hemos criado con el sistema de que a las niñas le regalaban muñecas, a los niños balones. Las niñas, si querían, jugaban con las muñecas, y si no, no jugaban. Y si querían jugar a la pelota, jugaban con la pelota. Pero yo he jugado muchas veces con la pelota al fútbol y no me ha pasado nada. Y después he visto, siempre ha habido campos de fútbol, ha habido niñas que juegan al fútbol, otros que no, pero el planteamiento de que el fútbol es machista, porque es que es la misma forma que tienen de todo. Porque los niños juegan al fútbol y las niñas están con la pierna cruzada. Estos son palabras textuales, ¿eh? ¿Cómo? Viendo cómo juegan al fútbol, y eso las cosifica en unos estándares de sumisión y de futuras víctimas. Esta gente está enferma de la cabeza, directamente. Porque yo veo los patios de los colegios y veo a la gente y veo a los chicos y a los adolescentes, y todo esto que traslada a la política son imaginaciones suyas, porque no existe en la realidad. Todo esto no existe, está en su cabeza, que están enfermos, como lo de decir que todas las mujeres somos víctimas y somos pobrecitas. Y no, las mujeres somos seres libres. No sé si se dan cuenta los de la izquierda. Es que lo que intenta la política es que tiene como base la ideología, y desde la ideología quieren imponer las normas ideológicas a todo tipo de circunstancias humanas. Inclusive la ciencia tiene que estar por debajo de la ideología, como por ejemplo el hecho de que ya ha pasado ya en Inglaterra y ha pasado en otros países en el tema de los sexos, ¿no? Es decir, ya hay países en los cuales han dicho que hay dos tipos de género, el masculino y el femenino, punto, y nada más. Entonces, lo otro que quieren imponer, diferentes sexos. Me acuerdo que en una oposición, y lo hablamos aquí hace tiempo, de la Policía Nacional, los pobres policías nacionales tienen que aprenderse 32 tipos diferentes de género, al cual más disparatado. Pues el gobierno obligó en unas oposiciones a que los policías se aprendieran todo eso. Al final se ha llegado a la conclusión de que esto es un disparate, y lo que hace es tergiversar la capacidad psicológica de los niños, como por ejemplo, permiten a las niñas y niños que cambien de sexo o aborten sin permiso paternal, pero ahora les quieren prohibir a esos mismos niños... Lo de los toros. No, el tema de las redes sociales. Vamos a ver, si un niño con 14 o 16 años tiene la autonomía, según la ideología de izquierda, de abortar y cambiar de sexo sin la tutoría de los padres ni de los médicos, sin embargo, no lo pueden hacer viendo las redes sociales. ¿Qué hay debajo de todo esto? Porque las redes sociales cogen una información y se crean un tipo de pensamiento que a ellos no les interesa. Entonces, todo está tamizado por los intereses ideológicos de los partidos, y lo imponen en todos los sitios, pasando incluso por la ciencia y por el tema paternal.
que ellos, su ideal es quitarnos la patria potestad de hacer con nuestros hijos lo que nosotros queramos dentro de nuestra libertad y del derecho y de la justicia. Entonces, porque es que ellos entienden los hijos como parte del Estado, y claro, los hijos no son de los padres, pero mucho menos del Estado. Y después es que los políticos actuales tienen un nivel tan bajo y solo les interesa mantenerse, que crean problemas donde no los hay. En cambio, los problemas reales que tenemos los ciudadanos, esos no los atienden. Entonces, pues crean estas polémicas, se inventan el tema del sexo, porque el sexo, evidentemente, y es biológico y no es mutable. Otra cosa son las orientaciones sexuales, pero una cosa son las orientaciones sexuales y otra cosa es que existan 34 sexos. Eso no es real. Pero nos hemos metido en estos formatos y en estos planteamientos de la izquierda, en los que ha entrado también el Partido Popular, porque eso lo hay que decir, porque el problema es cuando una gran mayoría de políticos pierde la razón, porque están al frente de nuestro país y toman decisiones que nos afectan a todos a diario. Y ese es el gran problema. Incluidos los del Partido Popular. Incluidos. Incluido la Iglesia. Porque aquí ha habido un denominador común, y es que todos se han puesto de acuerdo en hacer el mismo disparate. Ya, pero bueno, la Iglesia, como el resto de las ONGs, ha sido comprada y yo lo digo con toda claridad, con muchos cientos de millones, con el tema de la inmigración ilegal y con otros temas por los que al final pues ha entrado por el aro. Ellos saben perfectamente cómo tienen que hacer para que, digamos, las voluntades sean compradas. Y esto es una de ellas. No hay más que esto. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada. Yo espero y voy a aprovechar para decir, espero que me dejen ir a vuestras maravillosas siglas a poder hablar, porque a pesar de mi trayectoria y de mi currículum, y que he hablado en muchísimos parlamentos de distintos países, la última noticia que tengo es que el Parlamento de Tenerife, el de Canarias, sí. En Canarias, que está en Tenerife, después de valorar mi currículum para poder hablar sobre temas de mujeres y de pobreza infantil y de situaciones de niños de inmigrantes irregulares, etcétera, etcétera, ha considerado que no soy idónea. A mí me gustaría saber, sinceramente, y me va a permitir Miguel decir esto, el que me valoró, ¿cuál es su currículum? Me gustaría mucho saber. Nos parece tremendo. Entonces estoy, como dice el otro, en suspensión. Nos parece tremendo, o sea... No se preocupe, que hay otros lugares en Tenerife y en Canarias pero para hablar. Si no puedo ir al Parlamento a hablar porque... o sea, que la doctora ha sido vetada en el Parlamento de Canarias. Claro, es que, a ver, estamos ahí a la espera, pero es que tal y como están los currículos de los políticos, porque hubo una época en la que los políticos eran personas de la élite, de la sociedad, y dedicaban unos años de su vida y sus experiencias a enriquecer el Estado, pero eso hace mucho que no existe, sino son unos chiclicuatro. Bueno, me hace gracia que cuestionen mi currículum, que está ahí, está en una página pública para que se pueda comprobar, para decir que yo pueda ir a dar una charla al Parlamento canario o no, sobre temas en los que además he publicado de manera constante en los últimos 25 años. Y hay que decir que ellos en los últimos 25 años han estado estudiando. Y hay que decir que la doctora Elena Ramallo es contertulia de muchos programas nacionales de televisión, pero bueno... No, pero es que además es que, a ver, mis investigaciones, mis publicaciones, mis libros, estoy ahora acabando uno de mis últimos libros, están ahí. Es decir, no es un tema opinable, es un tema de hechos. Ya. Claro, es que les hace pupa sus opiniones, porque, por ejemplo, aquí en Canarias, el gobierno canario da clases en un colegio del Fraile, ¿sabe usted de qué? De religión de Islam. Sí, claro. De religión de Islam. Y después está el tema todo de la agenda woke, en la que, pues bueno, si difieres, pues ya eres enemigo. Y si dices que las mujeres somos seres libres y no necesitamos cuotas porque no necesitamos ningún tipo de ayuda, eres machista, no eres feminista. El feminismo se basa en la igualdad entre hombres y mujeres.
no en que nos den una ayudita porque somos mujeres. Vamos, a mí me parece una falta de respeto, desde luego, pero eso vende mal hoy en día. Bueno, doctora, nos parece tremendo. Vamos a ver por qué la vetan en el Parlamento de Canarias para hablar de lo que más sabe usted. Pero bueno, doctora, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos, gracias. Hasta un placer pronto. como siempre. Hasta pronto. Hasta luego. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.